Hello, my name is Raisa. I'm Dominican. No. I love it. Tell me all about it, yeah. Saludos, mi nombre es Raisa Álvarez. Tengo 34 años, no me da pena decirlo, porque siempre la mujer con la edad y que es un asunto. Dominicana de San Cristóbal, Lavapiés específicamente. All right. ¿Dónde y cómo te criaste? Me crié justamente donde te acabo de decir, Lavapiés San Cristóbal. ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, rodeada de toda mi familia, ay, no puedo decir eso, rodeada de la mayoría de mi familia, vamos a decirlo, materna, cabe destacar, dígase abuela, bueno, en la pirámide, abuela, madre, hermanos, hermanas, tíos, primos, bla, 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 bla. Todo el mundo, sobrino, sobrina, tío, hermano, primo, everybody. ¿Cuánto eran en esa casa? Vamos a decirla, calificarla como la vecindad del Chavo, en este caso la vecindad de Doña Consuelo, porque no era una casa, digamos que era una zona donde estaba la casa materna, o está la casa materna, arriba hay 2 casas más, detrás también hay casas, entonces todos nos distribuíamos ahí. Mal contados, y bueno, en ese momento éramos 20 y tanto. En ese momento. En ese momento, porque ya tú sabes que los años pasan y cada quien, tú sabes, hace un nido aparte. Pero ahora mismo hay unos cuantos, o sea, algunos 15 por ahí. ¿Y todavía están ahí? Ser. Sí, la mayoría. La mayoría. La mayoría. Wow. Ok. ¿Y cómo hacen para hacer espacio? ¿A qué te ya refieres que con la espacio? familia van creciendo, imagino que los nietos van creciendo, los nietos de Doña Consuelo, y tienen le dan bisnieto a la sí, doña. no, porque somos menos es porque justamente ya una parte, por ejemplo, vive aquí, ¿verdad? Okay. Y ya los demás que van haciendo sus familias, al final, tú sabes, si tú eres hombre, tienes una esposa, al final tú haces un nidito aparte, quizás sigues en el mismo San Cristóbal, muchas veces en el mismo Lavapiés, pero ya vives como un poquito aparte, entonces ya tú haces familia, tienes hijos y demás, así otra por acá, pero básicamente los pequeños se siguen criando, es como que si fueran los chiquitos se crían ahí hasta que son adultos y entonces se van, entonces vuelven como que así, pero básicamente los adultos, la mayoría de los adultos todavía viven. Okay. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu infancia? Creo que el mismo hecho quizás de vivir todos juntos, como todos cerca, como que por un lado es bueno, por un lado es malo, pero el hecho de tener a todos tus familiares cerca, que por ejemplo tú sabías dónde estaba fulano, dónde no estaba, si pasaba algo en la calle, tú decías, tú contabas los pollitos tuyos, digo, pam, están aquí, ok. Lo que sea que haya pasado por ahí no fue con ninguno de nosotros. O sea, es que te digo esto porque muchas veces yo, por ejemplo, a mí me pasa que yo ando en la calle y yo veo cualquier accidente, cualquier cosa o mencionan algo por ahí y yo lo primero que me pongo a pensar en todos los miembros de mi familia, ¿quién pudo o puede estar por estos lugares? ¿Quién puede frecuentar estos lugares? Porque yo he escuchado de mucha gente que a veces pasan un accidente y se ponen a pendenciar quién es la víctima y se llevan la sorpresa de que esa persona... Entonces eso siempre ha sido como una cosita que a mí me da. Entonces cuando pasan esas cosas, yo lo primero que pienso, digo, ¿quién pudiera estar en la calle a esta hora? ¿Quién pudiera estar frecuentando esta zona? Dicen que esa persona anda en un motor, en mi casa nadie en un motor, Entonces, el hecho de tú estar en tu casa y saber, más básicamente fulano está dentro de su casa, fulano está aquí, es como que te da cierta como seguridad. ¿Y ha pasado en tu barrio donde alguien ha estado pendenciando cualquier bochinche, cualquier accidente o incidente y ha sido un familiar o algo así? Yo creo que a nadie de cerca, que yo recuerde ahora mismo, nadie de cerca yo creo que le ha sucedido eso. Pero tú sabes que a veces uno va, incluso en los autobuses, en las guaguas públicas, a veces tú pasas por un sitio, todo el mundo se queda mirando, pendenciando por la ventana, sin saber la persona que está ahí. Y tengo amigos que incluso trabajan en el sistema 911, que les ha tocado levantar a personas que conocen. Lo llaman de repente por alguna emergencia y de repente llegan al sitio y resulta que conocen a la persona que están
levantando. Entonces, eso a mí me da como cosita. Me da como a veces el miedito de yo saber encontrarme un accidente por el camino. Ok, ok. ¿Y qué fue lo que menos te gustó de tu infancia? O digamos los retos más grandes que tuviste en ese entonces. Qué sé yo, mira, uno como a veces como niño, como muchacho, por decirlo popularmente hablando, uno a veces quizás no nota muchas cosas. Pero por ejemplo, uno como niño, a las cosas que uno como muchacho no le gustaban, era el que todos pagaran por los hechos de uno, por ejemplo. Esas son de las cosas que uno como que más, a las que uno le da como importancia. Ahora, después de grande también, eso tiene sus escalas. Pero siendo muchacho, que venía el primito tuyo y decía cualquier cosa o hacía cualquier cosa y de repente estaban todos castigados, de rodillas, en la pared, abrazados, uno con otro. Porque muchas veces, si tú y yo nos peleábamos por algo, lo que sea, ya nos hincaban a los dos en el sol. Y ya yo enojada contigo, de que tirándote un brazo, de que abrazada, de que porque sí, de que porque somos hermanitos y porque nos criamos juntos y no podemos pelear. O sea, Sí. Ay, es una cosa. Yo creo que yo sé un poco de eso. Sí, creo que sí. ¿A qué tú te dedicas? Yo soy licenciada en comunicación social. Realmente estudié la mención Relaciones Públicas, sin embargo nunca las he ejercido como tal. Y me incliné por el periodismo. Ok, cuéntame un poquito de la historia en cómo tú llegaste a la profesión que tienes ahora. Mira, la comunicación social ya fue directamente por el colegio. Cuando sales del colegio o estás casi saliendo, siempre te hacen un dichoso test psicológico donde, de acuerdo a tus respuestas, te dan las posibles carreras que se adecúen a tu perfil. Sí. Y esta era una de ellas. Derecho, creo, psicología, entre otras cosas. Esta era una de ellas. Y yo, tú sabes, como que me incliné por esta, pero fíjate que dije mención relaciones públicas. Lo mío no era el periodismo. Porque quizás yo veía e investigué lo sacrificada que es la profesión. Pero pasa que a veces cuando tú le huyes a algo, es lo que más te persigue. Sí. Por eso no sé si tú has visto algún meme por ahí que dice de que, ay, a lo que tú más le temes, eso más te llega en la vida. Y yo, ay, no, le tengo miedo al dinero, como para que el dinero llegue. Y quizás ahí llegó. Yo estuve trabajando en San Cristóbal en el único canal de televisión que hay en San Cristóbal, o había, no sé, a estas alturas. Cablevisión Canal 8, había un programa que se llama Meridiano Musical. Yo me metí ahí sin querer, como por un relajo, como por una chercha. Porque ahí trabajaba un compañero de escuela que siempre tenía una voz, tú sabes, como muy distintiva, una muy buena voz. Y se inclinó desde el colegio a estudiar locución y ahí hizo su carrera. Entonces yo veía que él estaba ahí, bueno, se da cosita decir esto, pero había una muchacha que trabajaba con él que yo decía, concho, como con falta de carisma, tú sabes, como que esta cara como un peñón. Esa muchacha como que así, como que no le veía como mucho el perfil, aunque quizás el trabajo lo hacía bien. Y yo relajando le decía, pero yo puedo hacer eso. Yo digo, más que esa compañera tuya, en fin. La cuestión es que se abrió, esa muchacha se fue, se abrió un dichoso casting y yo me metí al casting y el asunto es que quedé. Y de ahí en adelante ya quise como prepararme un poquito más en lo que era la televisión, pero no era el periodismo como tal. Entonces me metí a un diplomado que estaban dando en el Canal 7 en ese momento. Eso es antes de la pandemia, como un año y pico antes de la pandemia. Para prepararme más en lo que yo estaba haciendo, porque ya para conocer, ya que se me da, me gusta. Resulta que el diplomado era de periodismo, televisión, radio y todo lo demás, aunque no vi televisión secular ni vi radio por parte, solamente había periodismo y yo caí en el gancho. Eso como cuando te dicen a ti, si lo pagas completo te ahorras tanto. Y yo digo, ay, pero me estoy ahorrando un dinerito, déjame pagarlo completo. Y ya tuve que quedarme ahí porque yo dije, ya pagué, déjame quedarme aquí. Si me voy, pierdo mi dinero. Entonces se abrió la oportunidad durante ya, casi finalizando el diplomado, de hacer pasantías, que eran más para universitarios, pero no era lo que me tocaba en ese momento, sino como yo como parte del diplomado, y me puse a hacer una pasantía y meses van, meses vienen, y salgo para acá, salgo para allá, y me prueban que sí, me prueban que no. En fin, que el canal tenía unos asuntos ahí
que no vamos a entrar en detalle porque sería bastante largo también. Ujú. Y el asunto fue que un día dije, me harté. Todo el que entró aquí sepa hacer pasantía y no era quizás físicamente agraciada o quizás no daba mucho la talla, a los 3 meses se iba, porque se iba. O sea, no se iba, lo iban. Entonces yo estoy aquí todavía. ¿Qué es lo que pasa? Y ni una cosa ni la otra, hasta que un día dejé de ir. Y un día fui pasando, entré a saludar y se necesitaba hacer un trabajo. Habían cambiado el director justamente y él parece que me vio haciendo el trabajo. Se necesitaba alguien para cubrir las elecciones presidenciales de ese momento. Y había una muchacha que estaba embarazada, en estado ya un poquito avanzado. Y las elecciones son una cosa. O sea, cubrir elecciones presidenciales, congresuales, como tú quieras, son una cosa. Era mi primera experiencia, pero ya no podía. Entonces yo me metí a la candela. Las cosas salieron bien, pero justamente creo que para ese tiempo fue las elecciones suspendidas, que se armó un lío, que si las actas, que si esto, se suspendió todo. La cosa es que volvieron a salir las elecciones, volví ahí, me metí. Llegó el COVID-19. Todos, por ejemplo, no habían cerrado el país todavía. Sí. Porque se tenían que desarrollar las elecciones, pero ya se venía el murmullo, que en Saltillo cerraron, que la cosa está mala, que no sé qué. Y ellos se hicieron los locos, por decirlo de alguna manera. Y fuimos todos, se celebraron las elecciones. Resulta que ya eso fue un domingo, ¿verdad? Ya el miércoles se estaban dando alertas de que había uno de los muchachos de otro canal que había dado positivo y que estaba malo y que no sé qué. Entonces, se supone, para esos tiempos se duraban 14 días tú encerrado en tu casa, en cuarentena, porque se desconocía todo. Y todo el que estuvo cerca de fulano, en tal sitio, creo que era donde votaba el expresidente Leonel Fernández, o Danilo Medina, no recuerdo. Todo el que estaba cerca de fulano, cuarentena para su casa, 14 días. Entonces, a partir de ahí fue que la cosa se puso como dura, y ahí sí cerraron definitivamente, muchísima gente para su casa, cobrando 2 pesos sentados, el otro que renunciaron, el otro que cerraron, que votaron a no sé quién. La cosa se puso bien difícil, ya ese cuento todos lo sabemos. Y yo dejé el periodismo por un lado, porque al final no era básicamente lo que yo fui a buscar. Y años después, por recomendación de un compañero del mismo canal, fue que entré a donde estoy ahora, que es en CDN, Canal 37. Okay. Tengo ya 1 año y 6 meses. Y tú mencionaste que cubrir elecciones es un lío, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito de eso. O sea, ¿a qué tú te refieres? Me refiero a que es difícil porque a pesar de que somos 6 compañeros en la mañana, 5 en la tarde, son 2 horarios, ¿verdad? Pero esos días así, de suma importancia, trabajamos todos horario corrido. A pesar de que somos tantos, no es, digamos que suficiente para cubrir tantas cosas. Porque, por ejemplo, hay que cubrir en los pueblos, aunque hay corresponsales también, pero, por ejemplo, a veces hay que cubrir en los pueblos, o los más cercanos al distrito, a la capital, y hay que cubrir en la capital. Pero hay muchos funcionarios que son de relevancia, hay muchos candidatos también de varios partidos políticos. Entonces, a ti te dan una agenda que tú tienes que ir a cubrir, por ejemplo, la votación del presidente es a tal hora, la del vicepresidenta es a tal hora, pero en sitios diferentes, porque recuerda que eso se hace por escuela o por centros de votación, en la escuela tal, en el colegio tal, en el centro tal, es así. Entonces, tú andas recorriendo, pues por horario, porque gracias a Dios eso se organiza. El presidente va a tal hora en su colegio de votación, el vice en tal sitio, el candidato presidente de tal cosa va a estar en tal sitio a tal hora. Entonces, ahí entonces uno se reparte y entonces uno va corriendo. Todos los medios de comunicación, ya sea radio, incluso algunos internacionales, hay gente que tiene su camarita, que también va, que tiene medios digitales y eso, todos nos juntamos en el mismo lugar con el mismo objetivo. O sea, el personal que manda un canal, cada canal, esa persona que manda se junta toda en un mismo lugar. Y eso todo el mundo tiene que meter el micrófono por abajo, por arriba, por atrás, tiene que escucharse, tiene que estar el camarógrafo. Entonces tú son 2, tú y el camarógrafo, muchas veces algunos andan con una tercera persona que es el productor. Está todo el mundo detrás del candidato, más la seguridad del candidato, más
los acompañantes del candidato. Wow. ¿Tú me entiendes? Entonces, Wow. todo tú tienes que, allá en el set del canal donde trabajas, hay personas que están, los presentadores de la noticia, que están comentando y no sé qué va a pasar, esto, que aquello. Entonces, todo tiene que escucharse, tú tienes que tratar de tú estar ahí, de que el candidato se escuche, de tú hacer las preguntas primero. No, lo que se busca es tratar de hacer la pregunta primero, o por lo menos lograr una pregunta y que el candidato te responda. Ya es una pregunta que ellos te mandaron a hacer o la que tú entiendas que debas hacer. Entonces, meter el micrófono delante, todo el mundo junto al mismo tiempo, más de 20, 25, 30 gente detrás, el camarógrafo. A mí hasta se me rompió la camisa en la última elección. A mí se me abrió la camisa por ahí atrás y yo andaba en la calle con mi camisa abierta. Entonces te pisan, te alan el pelo, te dan trompones, te dan codazos, los seguridad echándote para atrás que no te le pegue al candidato. O sea, es una cosa terrible. Por eso es que la muchacha embarazada no podía andar en esos trotes. Porque incluso tú, pero ojo, tú tienes un audífono en los oídos, porque se hacen en vivo, esos tiros se hacen en vivo. Sí. Tú andas con un aparatito que todo lo que está sucediendo ahí tú lo estás viendo en la televisión. Entonces, todo lo que tú hagas y digas, tú lo estás escuchando en tu casa. Wow. O sea, otra persona. Yeah. Entonces, a veces tú te caes, te tropiezas, y esa persona escuchó y vio que tú te caíste y te tropezaste. Entonces, te meten la cámara aquí, y el candidato tiene que entrar a un aula, ya hay un compañero tuyo que a veces depende la importancia del candidato o de la persona que vaya, en este caso normalmente es el presidente o vicepresidente o aspirante a presidente de otros partidos. Hay una persona que está dentro que cuando se ve que marca, o por lo menos que está en su cubículo y que marcando y doblando el acta y echándola, hay una persona ahí que está presenciando todo eso y grabando todo eso. Y hay otra persona afuera porque esa persona normalmente afuera dice, tiene como una rueda de prensa, decir, las elecciones van bien, o en tal sitio hubo tal cosa, o están haciendo trampa allí, o allá los que se mataron en tal provincia fueron hechos aislados, son gente que no sé qué, porque tú sabes que mientras todo transcurre, hay 2 o 3 que le faltan un par de dedos de frente, que se están peleando por los candidatos que están aquí, que los muertos de elecciones, que esto y que aquello, que hubo un lío, que están comprando cédula, que los 500 pesos, que el picapollo, que las cosas. Entonces hay que preguntarle todo eso, ¿qué ha pasado? Fulanito denunció que ustedes están haciendo trampa allí, fulanito, sin número de cosas. Entonces eso es un trajín, mal vehículo, más me monté, más la gente del barrio. Por ejemplo, cuando eso es un barrio, en el caso, por ejemplo, de Leonel Fernández, que vota en Villajuana, de donde es, en una escuela, creo que República Dominicana así se llama. Toda la gente queriendo verlo, queriendo hablarle, pedirle, pasarle un papelito. O sea, es una cosa, uno tiene que enfrentarse a la gente, a la seguridad y a los otros compañeros tuyos que andan alrededor y los que andan acompañando al candidato. O sea, es un rebú que tú no te imaginas. Wow. Ok. ¿Y cómo tú te preparas para un día de trabajo? O sea, tú haces, sí es que te preparas, si haces como algún tipo de ritual en la mañana, o no sé si quizás comes algo o te vas a hacer en ayuna, lo que sea, no sé, o sea, dime cómo tú te preparas para un día tuyo. Eso depende de cada persona. Yo, lo personal, sí trato de desayunar, hay veces que no, depende yo, como vayan mis cuestiones, si entiendo que estoy... O sea, depende del régimen que yo lleve en ese momento, pero trato de hacerlo, porque personalmente yo soy de mis compañeros la primera que entra a trabajar, porque yo cubro para un programa que es a las 7 de la mañana, que es Despierta con CDN. Yo entro a las 6 y pico de la mañana para salir a la calle, cualquier cosa que suceda, para transmitirlo en ese programa que es en vivo de 7 a 9. Sí. Ya para el programa regular o para el noticiero como tal, uno trabaja para tener listo todo para las 12 del mediodía, que es cuando inicia. Entonces, yo como voy más temprano, trato de desayunarme, pero también uno se prepara en qué forma, en que uno lee la prensa digital. Okay. Si ya hay prensa escrita, uno trata de buscarla y tenerla, o en la noche tú lees cualquier cosita para enterarte, porque, por ejemplo, ya tú dejas de trabajar yo, por ejemplo, dejo de mi horario hasta la 1. Aunque a veces 2, 3, 4, 5, depende. Eso no, tú sabes cuándo entra, pero no sabes la que sale. Es más, tampoco sabes la que va a entrar, a veces. Entonces tú te tratas de enterarte de todo, porque después que tú dejes el trabajo, la vida sigue y hay otro grupo que está trabajando y rebuscando cosas y hay más actividades. Entonces, que posiblemente hay que darle seguimiento al otro día.
Entonces tú no puedes llegar con el pecho y el alma. Ujú. Ay, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? Como dicen, no. Tienes que tratar de ver cómo va eso, qué sucedió, para tú darle seguimiento en ese momento. Porque muchas veces, por ejemplo, tú vas a una actividad que aislada, que no tiene nada que ver con lo que pasó ayer, pero resulta que en esa actividad te encontraste al protagonista de la noticia de ayer. Tú no puedes quedarte así. Claro. O sea, esa es la persona de la que se está hablando en ese momento y esa es la persona que puede tú sacar la información. Entonces tú, aparte de que vas a una actividad quizá muy lejos de lo que estuvo pasando ayer, te lo pusieron los reyes el tipo. Entonces tú tienes que indagar a esa persona y ya muchas veces, no debo decir esto, pero muchas veces la misma actividad a la que tú fuiste pasó a un segundo plano. Porque lo que se está desarrollando y lo que se necesita sacar y buscar más información, ese tipo que la tiene. Y aunque él estaba de invitado ahí, como que nada, llegué y me invitaron, no sabía. Eso, entonces por eso uno tiene que enterarse un poco. Okay. Hay veces que uno no se desayuna tampoco porque en el camino uno lo hace. Okay. Esto nunca es fijo, o sea, nunca es fijo porque, por ejemplo, puede que una actividad inicie antes de tu horario de tu empezar, de trabajo. Okay. O la actividad es lejos. Tú entras a las 8, por ejemplo, y la actividad es a las 9, pero es en casa del carajo. Entonces tú no puedes entrar a las 8, tú tienes que entrar a las 6 para poder llegar y estar a esa hora. Por eso te digo que uno no tiene a veces ni siquiera horario de entrada. Okay. Entonces no te dio tiempo de desayunar, entonces tú lo haces entre una actividad y otra. Porque en el día uno puede tener una, si es lejos, puede tener 2, 3, 4, depende. Se hace una agenda, a tal hora en tal sitio, a tal hora en tal sitio, a tal hora en tal sitio. Lo ideal es que la agenda se haga a cada persona que cubra toda el área que está para allá. Hay varias actividades allá. Tú entonces vas a esta que a las 9 y vas a esta que a las 10 y vas a esta que a las 11. A ver qué tanto se puede hacer, porque una se puede extender, una puede quizás no empezar a tiempo y andamos en Santo Domingo, en la capital, que todo el mundo sabe cómo es el tránsito, entonces nunca se sabe. Y que la otra persona que va para allá cubra todo lo de allá y así. Pero hay un tema, que en la mayoría de los canales de televisión también, y periódicos y todo eso, la prensa, se cubre por fuentes. Las fuentes son como las entidades gubernamentales o digamos que qué sé yo, la fuente puede ser salud, educación, política, palacio, que viene siendo el gobierno, presidente y demás, viene siendo, al deporte podríamos ponerlo ahí, pero deporte es deporte, pero ya viene siendo una fuente. La Junta viene siendo una fuente también, porque por ejemplo la Junta Central Electoral, todo lo que tenga que ver con elecciones y con esto, con aquello, justicia también, que es todo lo judicial, todos los casos, que si los jueces fiscales, que los crímenes, las cuestiones, policía también es una fuente. Entonces, todos se supone que estamos divididos de acuerdo a la fuente. Okay. Algunos tenemos 2, algunos tienen una, y algunos tú puedes tener una y al final tampoco tienes nada porque está en tu fuente y tiene que salir para otra y cubrir una para aquí y para allá y así. Wow. Okay. So, ¿cómo te describirías? What a difficult question. It is a difficult question. Por lo menos para mí sí. ¿Cómo? No sé, esa pregunta siempre ha sido muy difícil de responder para mí. Okay. A manera personal. Hablar de mí me cuesta. Okay. Por lo menos a nivel así, personal, a mí me cuesta bastante. Okay. Pero, ¿qué puedo decirte? No sé. Creo que puedo ser una persona como muy desafiante, puede ser, como una persona que le gusta como mucho. No es que me gusten los retos como tal, pero si tú qué sé yo, me propones algo para lograr o me pones una meta o lo que sea, yo trato de ser lo más, tú me entiendes, lo más perseverante posible hasta lograr esa meta y lo más incluso responsable posible para que eso que está bajo mi responsabilidad se trate de lograr. Wow. A tal punto de que eso va conmigo, yo cargo eso hasta que eso no está ready, yo cargo con eso.
Al punto de no dormir, al punto de Wow. soñar con eso, al punto de ya tú sabes. Por lo menos en cuanto a trabajo se refiere. Ok. Te lo digo también porque, por ejemplo, yo soy muy dada a los deportes desde que soy muy joven. Ujú. Entonces, tú sabes que las competencias y el para aquí y para allá en los deportes también te hacen como un poquito, te desarrolla un poquito esa parte. Ujú. Eh, Ok. ¿Qué más pudiera decirte? Bueno, Bueno, ¿y cómo tú crees que otros te describirían? ay, yo nunca me he detenido a pensar en eso, realmente. Ok. Todo el mundo tiene percepciones diferentes de los demás, Sí. de acuerdo al tipo de relación que quizás tú lleves con esa persona. Ujú. Incluso pasa hasta cuando tú ni siquiera tienes una relación con esa persona. Ujú. Cuando eso pasa, cuando por ejemplo tú no conoces a alguien y te cae mal porque sí. Ya Ujú. tú tienes una percepción, hasta incluso por lo que el otro te dijo de esa persona, por la vivencia de una tercera persona con esa, ya tú te haces una idea. Ujú. Entonces yo no sé realmente qué pueda pensar la gente de mí. Creo que algunos, a nivel quizás profesional, mucha gente puede decir, o tengo muy buenos amigos que pueden decir que soy una persona muy capaz, muy inteligente. Tú sabes, como que se me dan muchas cosas. Ok. Como muy hábil, Ok. como muy, qué sé yo, despierta, como para, si no sé, lo aprendo y le damos. Ok. O digo que no, qué sé yo, que yo no puedo hacer tal cosa, así inténtalo para que tú veas que sí. Entonces de repente, pues, tú me ves, lo hice y lo hago y qué sé yo, y así. Puede que sí, puede que eso. Ok. That's good. Ok. ¿Y cuál es tu mayor fortaleza? Dios mío, padre, Yo seguimos en me lo mismo. imagino que eso mismo yo también. Sí, Que básicamente eso, tú, yo pienso, sí. que tú resuelves, que tú Sí, yo trato, ajá, haces lo que te proponen. y sí, que Ujú. trato de resolver realmente sí. Eso eso a veces cuesta, por lo menos Ujú. uno como mujer, el querer resolverlo todo. En muchos Yeah. sentidos a uno le perjudica el hecho de uno querer ser una super mujer, Ujú. quererlo todo resolver y todo hacer, pero eso sucede por circunstancias de la vida y de crianzas. Sí, sí. ¿Y cuál es tu mayor debilidad? A veces que me cuesta desconectarme, Mm. Explícame un poco. quizás de los problemas, Ok. quizás de las cosas que me agobia hasta el final, me agobia hasta yo no desprenderme de eso, hasta yo no resolver ese tema, yo estoy Está en eso. ahí a tal punto de que yo te estoy diciendo Sí, entiendo. que me sueño, que lo tengo y que lo cargo y hasta que no me deshice de eso, o también de hacer problemas chiquititos grandes, Mm. también. Ay, cosa que me quilla esa. O sea, porque es que también sucede, creo, que con las personas que les gusta tener como el control de todas las cosas Ujú. que uno tiene, que uno hace, donde uno está. A mí me gusta siempre estar en control de mí. Quizás Sí. por eso es una de las razones por las cuales yo no tomo alcohol también. Porque a mí, porque el que bebe en algún momento Sí. es de yo no sé de quién. Entonces, a mí siempre me gusta estar en control, por eso yo quizás es la razón por la que no tomo alcohol, porque no me percibo como tan desenfrenada, como tan suelta de que yo quizá el otro día no sepa qué hice, Mm. o que hice un disparate que después no puedo reparar y esas cosas. Entonces yo siempre tengo que estar como controlando lo que si estaba bien, si no estaba bien, si lo hice, si no lo hice. También soy muy autocrítica Ujú. con las cosas que yo hago, Sí. que trato siempre quizás trato, no intento cosas por el miedo a fallar. Eso nos pasa a muchos, el miedo pero obviamente, ¿cómo sabes eso? Eso Son caballeros. Sí, son cosas de los seres son humanos. cosas de los seres humanos, pero que Sí. por eso nosotros nos perdemos de muchas cosas en la vida. Exactamente. Y a veces lo peor del mundo, entonces tú es saber identificar esas cosas y no hacer nada para cambiarlas. Ujú. Lo confieso. Ok. Ok. ¿Cuál es tu pasión? No sé si pasión, Ujú. pero las cosas que a mí me gusta hacer, que Ujú.
dan satisfacción, que como que puede pasar cualquier cosa y yo deje este mi momento mío, aunque yo después que termine de esto vuelvo y agarre y vuelve y me machuque la mente pensando en aquello, en lo otro. Por ejemplo, son los deportes. Ahí, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo algún tipo de deporte o ejercicio, yo como que esa hora o esas 2 horas, que quizás lo que normalmente es, yo ahí suelto y hago y como que me vivo y me sumerjo tanto en eso y aunque después de eso yo vuelvo y cojo mi bulto de problema en el hombro. Y qué sé yo, cocinar también de cuando en cuando. Okay. Y qué más, me gusta mucho bailar, aunque hace mucho yo no bailo un merengue y creo que me duele la batata. Porque que ya la costumbre de no bailar, tú sabes, sí, que hay sí, eso, pero me gusta mucho bailar aunque ya uno casi no lo haga. Okay. Escuchar música también. Okay. Son cosas que me ayudan en ciertos momentos que uno pasa el tiempo, por X por Y razón tú no lo haces, y después como cuando vuelve tú dices, pero venga, casi esto me hace sentir también, ¿por qué yo a veces lo olvido y no, y no me ayudo con esta terapia? Me pasa mucho. Ok. Y mencionaste los deportes. ¿Qué deporte tú jugaste? ¿Llegaste a jugar? Desde que tengo como 12 años aproximadamente, 12, 13 por ahí, juego voleibol. Te digo juego porque aunque me quite, siempre vuelvo. Sí, ok. Por ejemplo, la pandemia me quité, pero ya hace, por ejemplo, un par de semanas volví. Luego de eso, del voleibol, me metí mucho en el gimnasio. Yo no conocí, o sea, yo entendía, tú sabes, cuando uno es adolescente uno está pensando mucho en gimnasio. Y aparte de eso ha crecido de unos años para acá. Cuando yo tenía 18, 19, 20 años, quizá no era tan, todo el mundo de que en eso, como los muchachitos de ahora de 15, 16 años, no era tan común. Y también ya uno hacía deporte, uno no, como que no estaba en eso. Conocí el gimnasio como a los 18, 19. De ahí me metí mucho en lleno en eso, en asuntos del gimnasio, hasta el punto que incluso hasta estudié en un momento algo de eso. Después de eso, siempre quise aprender a nadar, porque entendía la importancia de, pero nunca fui, o sea, nunca me preocupé por aprender, hasta que una situación de la espalda me llevó a eso. Okay. Y aprendí, no te voy a decir que soy la experta, pero no me hago tan fácil por lo menos. Y también he querido aprender tenis, y ya tengo 1 año y pico entrenando tenis, aunque también el asunto de la espalda me ha tenido como en stand-by. Pero creo que sí, kickboxing también en el gimnasio. O sea que... ¿Y cuál de todo ello te gusta más? Ay, Dios mío. Lo que pasa es que el voleibol puede ser. Okay. Porque del voleibol es que más sé. El voleibol es que lo tengo desde chiquitica, el que más aprendí, porque los otros son, yo puedo tener quizá 1 año o 2 que aprendí un poco y eso, pero no, yo no te puedo hablar de los demás deportes como yo te hablo del voleibol. Y no te puedo desarrollar los otros deportes como yo te puedo desarrollar el voleibol. O jugar todo lo que sé, ¿tú me entiendes? No. Porque por kickboxing yo puedo, qué sé yo, tirarte la trompada, lo paso bien, esto que aquello, unas cuantas cosas, incluso tirarte un par de patadas, un par de codazos, unas cuantas, pero ni reglas, por ejemplo, ni fundamentos, ni cómo sí, ni cómo no, que se hace, que no se hace. Tenis también todavía, aunque se me da bien, pero el voleibol yo te puedo decir que sí, aunque obviamente con los años ha cambiado mucho, pero yo te puedo decir que sí, que no, esto sí, esto para acá, esto para allá. Lo que juego yo, lo que juega la otra. Viendo un juego te puedo decir 1000 cosas. O sea, no es lo mismo, el voleibol al final. Ok. ¿Qué te llevó a jugar voleibol? Los Juegos Panamericanos del año 2003 que se hicieron en la República Dominicana. Específicamente este último juego de Cuba con Dominicana, donde... Tremendo juego. Sí. Wow. Ok. ¿Qué consejo le darías a la versión más joven de ti? La versión más joven tuya. Puede sonar a cliché, pero si tienes miedo, hazlo, aún con miedo. Por ejemplo, el tiempo como quiera pasa. No esperes, por ejemplo,
terminaste de estudiar algo y tienes planes de hacer otra cosa, no te esperes un tiempo, no te dé chance, no te dé pausa. Si te la va a dar, que sea mínima, un simple respirito. Porque después de adulto, por ejemplo, ahora yo, si Dios quiere, voy a hacer una maestría. Y yo estoy pensando, ¿en serio voy a estudiar otra vez? Porque, señora, hay que admitir, a muy poca gente le gusta estudiar. Es necesario, hay que hacerlo, pero de que de gusto, así de gustar, revísense, que eso es una cuanta gente que anda por ahí, pero cuesta. Por ejemplo, que tú estudiaste ya, terminaste el bachillerato, para empezar la universidad, empieza, date un mes si tú quieres de vacaciones, pero empieza lo más rápido posible. Si quieres hacer un curso de lo que sea, hazlo cuando tú tengas el tiempo. Antes, yo salía de mi casa, cuando yo era más joven, salía de mi casa a las 7 de la mañana, y yo todavía estaba a las 11 dando tumbulazo, yendo a un curso de inglés, yendo a la universidad, o sea, entre San Cristóbal y Santo Domingo, curso de inglés, la universidad, curso de cocina, jugando voleibol, o sea, 4 y 5 actividades en un día, con gusto y con energía, y tú te acostabas y el otro día te levantabas. Ahora, muchacho, tú tienes un trabajo, y tú tienes que levantarte a las 5 o las 10 de la mañana, y no hay nadie que te haga a ti acostarte después de las 11 de la noche. Y de que después que tú llegas al trabajo, de que venía a hacer una cosa, no, o sea, es difícil. Cuando usted es joven, haga todo lo que usted pueda hacer. Mientras más actividades usted haga, dele para allá que usted puede con eso y con más. Porque cuando los años pasan, llegan los 30 y también la vida te cambia en cuanto a responsabilidades, en cuanto a gustos también y a energía incluso. Las cosas son muy, muy diferentes. Sí, yo no diría que es imposible, pero sí se hace más difícil. Se hace más difícil. Ahora mismo, por ejemplo, antes de yo venir aquí, yo estaba, estaba yendo al trabajo, obviamente, estaba trabajando. Ya en el gimnasio tuve que parar por asuntos de la espalda. Para yo volver a retomarlo ha sido un problema, porque antes yo, por ejemplo, todos los días, incluso hasta fines de semana, hacía cualquier cosa, y hacía deporte, lo que sea. Entonces yo ahora estoy tratando, por ejemplo, los fines de semana, yo termino de trabajar, ¿verdad? Ya en la noche yo hago deporte. Pero al otro día, sábado, yo quiero ir a la playa temprano, nadar un ching en la playa. Entonces cuando llego, quiero ir a arreglarme las uñas, el pelo, el salón. Entonces en la tarde voy a juego voleibol. Y después de eso, entonces termino de ir al salón. Entonces al otro día, o sea, ya estoy sumando 4 o 5 actividades en un día que tú dices que no te da para nada. Y ya mira, o sea, y no son cositas, y es un fin de semana. Un día de semana, después que tú llegas del trabajo, que te levantaste a las 5, que madrugaste, que no pudiste dormir bien ese día, para tú desarrollar una cuanta cosa más. Es un problema. Ok. Y mi última pregunta sería, ¿qué consejo le daría a la juventud de hoy en día? Tratar de ser lo más autocrítico posible. Ok. ¿Dónde te pueden encontrar? Raiza Álvarez es mi Instagram, porque creo que es la única red social que... Hay TikTok ahí para pendenciar, pero ya, esa es la única red social que por ahora manejo. All right, that was good. I loved it.